Bien, yo quisiera aclarar algunas cuestiones, a ver si ustedes están en condiciones de rebatirlas, porque la Antártida, como en tantos otros temas, ustedes nos llevan hacia el populismo y la demagogia. Primero que nada, el tema principal, la Antártida no es Argentina, es patrimonio de la humanidad. Reclamar una porción de la Antártida es tan absurdo como reclamar un territorio en el planeta Venus, sepan. El campo nacional popular, que como es costumbre suele atrasar 70 años, acá traza entre 1 y varios siglos. La comunidad internacional, les informo a ustedes que están ignorantes de los avances de la humanidad, la comunidad internacional ya no acepta que una nación se apodere de territorios simplemente porque logró establecerse ahí. Estados Unidos, por ejemplo, invadió Irak y Afganistán y sin embargo no los anexionó, ni como colonia, ni como Estado asociado, ni como nada. Aún suponiendo que exista, se los voy a conceder como petición de principios. Eso que ustedes llaman neocolonialismo, que bueno, no sabemos bien qué es, esto se ejecuta por formas más abstractas que simplemente apoderarse de una X extensión geográfica. Jurídicamente lo que hay es una relación a la Antártida, es una pequeña cantidad de países que han firmado el Tratado Antártico. Esto no ha sido refrendado por la ONU ni por ningún organismo de estatus internacional. Hay 54 firmantes y solo 29 tienen carácter de miembros consultivos. Al ser consultivo les otorga carácter decisorio, el resto mira. O sea, hay 29 países que agarraron y dijeron, bueno, nos repartimos esto, así, asá, qué sé yo. Pero peor, en ese tratado no se otorga soberanía. Se establece claramente en el artículo 4 que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halla en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas mientras el presente tratado se halla en vigencia. Pero el tipo que se juntaron para hablar de la Antártida y encima ni siquiera se la repartieron. El tratado tiene vigencia indefinida. En definitiva, nadie tiene derecho sobre el territorio. Como dije, es de la humanidad. Y quienes han hecho los reclamos soberanos sobre él podrán sentarse a debatirlos recién cuando el tratado no se encuentre en vigencia, o sea, nunca. Para peor, las disposiciones principales de este tratado establecen que el territorio antártico solo se empleará con fines pacíficos, que continuará la libertad de investigación científica y la cooperación que tiende a la misma, y que se intercambiarán las observaciones de resultados científicos sobre la Antártida. Perdón, sí. Torquemada. Como conductor le voy a pedir, por favor, que deje de declamaciones y vaya a las preguntas directamente. No, la pregunta es que me expliquen cómo en este contexto jurídico se puede hablar de soberanía sobre la Antártida sin quedar como un paria de la comunidad internacional. Esa es la cuestión. Y tengo más argumentos, pero
Creo que con esto estamos para empezar. Bueno, yo voy a hacer la presentación del invitado de hoy al programa Debate a Fondo, que es Juan Salinas, un prestigioso periodista de nuestro país, que en estos momentos está conduciendo su blog El Pájaro Rojo. Juan Salinas lo podemos inscribir dentro de los periodistas de investigación. Fue miembro de la famosa revista El Porteño, entre otras cosas, escribió en diversos diarios. Ha publicado diversos libros, libros sobre la tablada, libros sobre el caso AMIA, libros sobre el caso de Nisman, pero otros muchos libros más. Hoy lo tenemos como invitado porque hace poco ha escrito en El Pájaro Rojo, un blog que es muy recomendable, una nota sobre el tema de lo que está sucediendo, especialmente con la Dirección Nacional de la Antártida dentro de la Cancillería. Así que, Juan, te damos la palabra para que vos le contestes, si querés, a Torquemada y que nos cuentes lo que escribiste en tu blog. Voy a empezar con un chiste. Cuando era director en el Diario del Ciudadano, en Rosario, hubo una administración radical que había la crisis anterior a la gran crisis del 2001, ¿no? Y entonces decidió prohibir el trabajo en negro. Entonces yo pregunté, porque como no soy de Rosario, a mis colaboradores de ahí, ¿cuántos inspectores había para hacer cumplir esa ley? Y me dijeron que había 20, de los cuales 6 estaban con licencia. ¿Y que cuánto ganaban? Y ganaban muy poco, ahora no me acuerdo, pero ganaban como un empleado público. Entonces, era obvio que esa ley no se podía cumplir. Primero porque con 16 inspectores no se podía cumplir, y segundo porque muchos de ellos, o algunos de ellos, uno podía presuponer que iban a ser sobornables, porque ganaban muy poco. Entonces, solamente abogados pueden creer que cuando hacen una ley se va a cumplir. Volviendo al tema de la Antártida, lo que decía el compañero precedente. Yo no conozco bien las leyes, pero sé que vivo en un mundo en el cual Trump acaba de ir de cabeza contra la Corte Penal Internacional. Antes fue contra la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces dice que lo que resuelve las Naciones Unidas a él no lo obligan. Y Estados Unidos ya con otras administraciones antes se retiró de otros organismos internacionales. Ahora me acuerdo de la UNICEF, por ejemplo, que dejó de aportar dinero. Entonces, lo que dicen las leyes y lo que se hace son otra cosa, porque eso de que es de la humanidad es de una generalidad avasallante, porque a la hora de los bifes, prohibido la actividad militar y todo eso, la Antártida, si no hay un acuerdo internacional, va a ser del que tenga más fuerza, obviamente, como siempre sucede. Siempre fue así y siempre será, a menos que hagamos acuerdos para que no lo sea y esos acuerdos se cumplan. Son cosas, hacer los acuerdos y que se cumplan. El tema de la Antártida es de absoluta importancia por muchos motivos. El principal de ellos es que, según algunos ecologistas de mucha reputación, me acuerdo de uno que se llama Lovelock, que debe haber muerto ya, muy criticado en su momento porque cambió su posición a favor de la energía nuclear, porque, entendiendo que la polución del planeta ya era tan grande, que no había ninguna otra manera más que eso, y que se encontraría la manera de resolver el tema de los desechos nucleares, mandándolos a otra galaxia, porque no era la energía más limpia que había. Rosa Montero le hace una entrevista, esto debe hacer más de una década. Yo estaba en Salta asistiendo al juicio de los asesinos de Miguel Ragone en la revista del País, una larguísima entrevista, donde este ecologista explicaba que la humanidad estaba perdida y que
iba a sobrevivir porque había 500 o 600 millones de personas que iban a poder vivir en la Antártida, que iba a ser un vergel, lleno de agua sin contaminar, con verde, que iba a ser un lugar extraordinario, pero el único en el cual se iba a poder vivir. Lo desarrollaba mucho esto, de las riquezas mineras, la pesca, la posibilidad de criar animales, de cambiar todo lo que se había hecho mal en el planeta, se podía hacer bien en ese último reservorio que quedaba. A partir de ahí, siempre le di pelota. No, porque quería ser los ingleses, lo tengo claro. América tiene título para tallar en la conversación. Y lo que nosotros estamos haciendo en los mares australes, en las Islas Malvinas, en Georgias, eso no lo vamos a poder recuperar nunca, salvo que sea con el apoyo sólido de todo el Sudamérica como mínimo, sino toda Latinoamérica. Tiene que haber una decisión política de conjunto. Y así como estamos intentando lograr la integración continental, por lo menos de Iberoamérica y el Caribe, de esa misma manera tenemos que entender que la causa de la Antártida, la de las Malvinas, la de las islas y la del mar austral, no es una causa solamente argentina, sino que es una causa continental. Desde ese punto de vista, lo que diga el Tratado Antártico, y no todos sabemos que en unos años alguien va a declarar caducado el Tratado Antártico y va a hacer la suya. Porque las grandes potencias hacen esto, imponen la ley, no que se somete. Entonces, en este sentido, a mí me parece muy importante la nota que yo publiqué, era una nota de gente de Tierra del Fuego, que se burla de que todas las cosas que tienen que ver con la Antártida, las islas, están radicadas en Buenos Aires, y que los funcionarios que estuvieron apoyando ese pacto absurdo, jodido, en contra de los intereses nacionales, Forador y Duncan, sigan en su puesto, como si acá no hubiera pasado nada. Yo soy absolutamente nacionalista, no soy estúpido, sé que las Malvinas no son argentinas porque nos las dio Dios, ni nada por el estilo. Es una cosa, es un work in progress, para decirlo, es una cosa que se está negociando, que se va a seguir negociando, y que seguramente la Antártida nunca va a ser argentina, esa porción, pero sí aspiramos a que sea, si va a ser internacional, que Sudamérica, que la Argentina y Sudamérica toda, tallen en esa conversación y tengan el peso que tienen que tener, teniendo en cuenta que es lejos el continente que está más cerca de la Antártida. Entonces, y que tiene derechos históricos sobre la Antártida, porque tenemos, como otros países de otros lugares, ¿no? Incluido Nueva Zelanda, por ejemplo, no tiene nada que ver. Tenemos una larga tradición de ir a la Antártida y establecer bases ahí. Todo esto además lo charlé mucho con mi gran amigo, al cual siempre extraño, José Luis de Andrea Amor, que estuvo 2 veces en la Antártida. Yo lo que quiero plantear, vos en la nota dejás claro que los organismos internacionales de crédito están pidiendo esa dirección en Cancillería que quede en manos de los que estaban desde la época del gobierno anterior, Patricia Ortuzar y otros miembros. De hecho, eso rebate lo que decía Torquemada, de que es un bien de la humanidad, que a nadie que no hay intereses políticos detrás, porque si los organismos internacionales de crédito tienen puesto el ojo sobre el continente antártico, está claro que hay un interés que va más allá del bien de la humanidad, ¿no? Y hay mucho más riqueza en la Antártida que en la Luna. Y tengan ustedes que, a menos que se cambie el rumbo del capitalismo, que la Luna se va a saquear, ¿alguno tiene alguna duda de que se va a ir a hacer minería a la Luna? Yo no tengo ninguna. Entonces,
lo de la Antártida es el bocado más apetecible que hay en todo el planeta. Lejos, lejos. Entonces, bueno, no hay población además. O sea, podés hacer cualquier estropicio ahí, sin que nadie se queje, salvo que haya observadores de afuera, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene algo que opinar sobre esto o pasamos al punto 2? Yo me he quedado reflexionando, bueno, pero... Yo quiero decir algo, si se puede. José quiere decir algo. ¿Cómo le va, Torquemada? Buenas tardes, señor José. ¿Qué tal? Me quería señalar algunos puntos que mencionó usted porque me parecen interesantes. Coincido con el compañero Salinas que, como decía Napoleón, primero mandamos los ejércitos y después mandamos los abogados. Eso es muy interesante. Es decir, primero, bueno, definimos el resultado de la guerra y después los abogados arreglan y la hacen bien, digamos. Segundo, el concepto de patrimonio de la humanidad. Bueno, lamento decirle que nada es patrimonio de la humanidad porque el concepto de humanidad en la práctica no se realiza. Es un concepto teórico muy lindo y muy tierno, pero bueno, en la realidad sabemos que no sucede. De hecho, le recomiendo que vaya a Atenas, como sabe, la capital de Grecia, donde hubo una civilización en el siglo V extraordinaria, antes de Cristo, donde a usted le van a explicar algunas cuestiones sobre la historia ateniense y le van a decir, bueno, y los restos de esta importante construcción o de este importante recurso intelectual se hallan en el Museo de Londres. Es decir, es algo bastante particular de eso. Es decir, si usted quiere aprender muchas cosas de Egipto también, del Egipto antiguo también tiene que ir al Museo de Londres. Las reglas del derecho no son las reglas que rigen la humanidad y eso está bastante claro. De hecho, creo que sería que Argentina tanto como por el accionar común del resto de los países sudamericanos, porque solo no se puede, evidentemente, debe mostrarse interesado en un territorio que nos muestra ciertos minerales y ciertos beneficios importantes y otros que no nos muestra, que no sabemos. Con esto termino. No sé si todos conocen la historia de Alaska, el territorio que se halla en el extremo... Redondee la pregunta. ¿Cómo? Que redondee la pregunta, por favor. Con esto termino. Alaska fue comprada por muy poco dinero de Rusia a los Estados Unidos. Los rusos pensaban que habían hecho un gran negocio. Al pronto, ya saben lo que pasó después, lo que encontraron los estadounidenses en Alaska. ¿Sí? Nunca se sabe y no hay nada que dar por hecho. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer, yo coincidiendo, en general creo que es evidente que lo primero, ¿no? El derecho internacional al final es un reflejo de las relaciones de fuerzas entre los estados nacionales, que representan determinados intereses. Nosotros vivimos, en definitiva, o lo que se llama comúnmente el orden mundial, que es la segunda posguerra, ¿no? Con la Asamblea General de la ONU, pero fundamentalmente con el Consejo de Seguridad, donde están las potencias nucleares, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, después se agregó China. Ahora, ¿de qué depende la fuerza? En un mundo capitalista depende indudablemente de la acumulación de capital. Y ese es el gran problema, en todo caso, de Argentina, para posicionarse económicamente, no la debilidad de su acumulación. Ahí juega un papel fundamental el rol del Estado. Coincido en que no, el patrimonio de la humanidad es una abstracción, lo que existe es la competencia internacional, ¿no? La competencia internacional. Y, paradójicamente, lo que comentaba acá el compañero Torquemada con respecto al tema de Venus, que sería como reclamar Venus, hay que recordar que estamos en una era de militarización del espacio, ¿no? Con la creación de una fuerza aeroespacial en el caso de Estados Unidos, y con la reclamación de derecho de propiedad sobre la Luna, explícitamente por el Estado Nacional estadounidense. Entonces la pregunta tiene que ver con una cosa que por ahí se mencionó al pasar para Juan Salinas, que tiene que ver con el paso interoceánico, ¿no? Con la importancia desde el punto de vista geopolítico, con la importancia desde el punto de vista geoestratégico y
¿Cómo Argentina, sin tener una marina mercante, en las condiciones que todos sabemos que la dejó el largo ciclo, ¿no? La larga noche neoliberal, como se ha dado llamar muchas veces, ¿qué posibilidades tiene, digamos, en una política de largo plazo de jugar un papel importante en ese sentido? Una pregunta para Juan Salinas. Sí, yo me había olvidado. ¿Qué opina Juan sobre No, lo del paso interoceánico es importantísimo. Yo lo que pasa es que me quedé tildado con el tema de la sobrevivencia de la humanidad, de todo eso. Hay que entender que el canal de Panamá está totalmente viejo. Los grandes barcos no pueden pasar por el canal de Panamá. El canal que los chinos quieren hacer en Nicaragua está en agua de borrajas, quedó paralizado con la pandemia de hablar, y el único paso para los grandes petroleros que hay es por abajo, es por Magallanes y por el Big, en todo caso. O sea, el paso interoceánico está ahí, eso es totalmente serio. Y lo que dijo el compañero que me precedió, en el habla es muy interesante, porque los chinos también mandaron una expedición a poner banderas en la Luna para contrarrestar la pretensión norteamericana de que como ellos llegaron, la Luna es de ellos. Los chinos también van a mandar muy próximamente una misión tripulada a la Luna, porque todo el mundo quiere meter mano en la Luna por el tema de los minerales, de los recursos, los minerales raros. Y bueno, en este contexto yo creo que todo lo que se haga por la integración latinoamericana, sudamericana, y por tener una posición conjunta frente al tema Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida, me parece que es muy importante. Mirá, una cosa sencilla. Si la Argentina tuviera control sobre los recursos pesqueros, nada más, del Atlántico Sur, lo que le corresponde, no sé, el enemigo, lo que le corresponde, eso dejaría mucho más dinero que la ganadería. O sea, me parece que claro, la importancia económica de todo tipo. El sur es nuestro destino. Hay gente que, como le tiene bronca yo, fui militante de Montoneros, entonces mucha gente le tiene mucha bronca a la Marina, ¿viste? De mis compañeros. Y yo les explico que la Marina hay que robustecerla, que la Marina tiene que tener barcos, tiene que cuidar del mar austral, porque la riqueza argentina en gran medida está ahí, ¿no? Y entonces, si queremos ser un país serio, tiene que tener marina este país. No tenemos otra posibilidad. A pesar de los bombardeos del 16 de junio del 55, la ESMA y toda la historia trágica. Pero bueno, la tenemos que revertir. Bueno, antes de darle la palabra nuevamente a Torquemada, yo quiero recordar, en mi función de que el que doy la palabra y el que dirijo el programa, pero no dejar de recordarles que el que mayor inversión ha hecho en bases y el primero que llegó con una expedición importante a la Antártida fue la República Argentina. Esto no es que lo quiero dirimir para tener la absoluta prescindencia sobre el continente, pero sí porque es importante. Y otra cosa que es importante es la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas convirtió a estas dos islas no solamente en algo muy importante como se está dando ahora, lo explicó muy bien Juan, que es el paso de los grandes barcos por la parte de por el estrecho de Beagle y Magallanes, sino que también es uno de los portaaviones más importantes que tiene la OTAN en el sur, por lo que suceda y por lo que pueda llegar a la rediscusión de ese acuerdo antártico, que dicen que va a ser en el 2023. No es que no tiene final, sí tiene. Y recuerdo que yo cuando fui diputado nacional en el 2001, presenté un pedido de informe sobre las posiciones que iba a tener Argentina de ahí en adelante sobre las conversaciones que se iban a dar en el 2023. Pedido de informe que nunca fue contestado.
Bueno, vamos a dejar Sí, de tiene la lado, palabra, por eso estoy hablando. vamos a dejar de lado la cuestión jurídica, que como era de esperar, ustedes han minimizado con ese menosprecio que tienen por las leyes. Pero me han dado un pie importante. Economía y ecología. Aclaremos algo. Hoy la Antártida es un gasto inútil. Se habla mucho, y esto, como era de esperar, se refleja en este programa de los minerales de la Antártida, etcétera, etcétera, pero se habla de la ignorancia supina. Que haya minerales no significa que sean explotables comercialmente. Lo que hace explotable una mina es que cuente, o sea, que cuente con una proporción de minerales interesante y que sea accesible. Por ejemplo, hay oro en el mar, pero nadie saca oro del mar, porque hay en tan pequeña cantidad que no vale la pena sacarlo. Así que hoy la Antártida no vale nada. Lo que hay son estas especulaciones. Incluso he llegado a escuchar, puede ser que la Luna vale. Hoy la Luna no vale nada. Dicho sea de paso, me permito señalar, me alegra que confíen tanto en los organismos internacionales como confía el señor Cantero, que le da valor a la Antártida. Y, en fin, no me acuerdo que dijo algo el señor Salinas por el estilo, pero eso demuestra, como decimos nosotros, que la gente seria está en esos lugares. Pero no quita que a veces se excedan en las especulaciones. Hoy la Antártida no vale nada y cuesta plata. Como costaría la Luna. La Luna, sí, es cierto, algunos hablan del helio 4, que hay cosas así, qué sé yo, pero eso quién sabe cuándo se explotará. Tuvieron suerte, dice, le reconozco al compañero José, al compañero, al amigo, mire, ya me están diciendo compañero, al amigo José, que por ejemplo con la compra de esta región del norte, ahí tuvieron suerte los norteamericanos. Después de 50 años, un poco más, porque la compraron a mediados del siglo XIX, después de como 100 años, más de 100 años, encontraron petróleo y esa región ignota empezó a valer algo. Lo cual no significa que vuelva a pasar. Quizás la Antártida, si es que alguna vez vale, puede ser dentro de 100 años, 200 años, 300 años, y hoy es un gasto. Y respecto a la ecología, ni que hablar, se contradicen, señores. Por un lado se habla de las riquezas y por otro lado se habla de la ecología. Imagínense si los ecologistas no nos dejan sacar los minerales del país territorial, imagínense el escándalo que habría si alguien intenta hacer algo en la Antártida. Ni siquiera los dejan. Por favor, Mauricio Macri, perdón, Torquemada, redondea la pregunta. No, bien, como le digo, estoy cuestionando esta cuestión del valor económico de la Antártida, digo que se da de patadas con los reclamos ecologistas, y que por otra parte, mientras tanto, es gasto. A ver, ¿qué me dicen de eso? Bueno, no, que nos allanamos siempre a la justicia, somos los de los sectores populares, ¿no? Le quiero decir eso a Torquemada. Y otra cosa que me extraña de Torquemada, que es un hombre que defiende el liberalismo, el neoliberalismo, habla siempre de gasto y no sabe que muchas cosas son inversión. Las inversiones, claro, lo que pasa es que el famoso empresariado argentino, el alto empresariado, no el pequeño, los Pescarmona, los Techín, los Macri, quieren invertir y a los 6 meses quieren tener recuperar la inversión y a los otros 6 meses quieren tener grandes ganancias. El corto plazo se recupera con el tiempo. Pero bueno, sabemos cuál es la calidad y la formación de los capitalistas argentinos. Le doy la palabra a Juan Salinas. No, yo no quiero discutir en porque precisamente el tema del gasto, qué sé yo, los viejos son improductivos, entonces está bien. Que el virus se lo lleve a todos, los viejos, menos a mí, claro, pero quiero decir, al rato se lo lleve a todos y tengamos rejuvenezcamos todo, hace falta, sobra la mitad de la población, muchachos. O sea que si hacemos una guerra y tenemos un
poco de control, de no tirar demasiadas bombas atómicas, qué sé yo qué, entre la guerra y el virus podemos reducir la población a la mitad, por ejemplo. En lo cual podríamos vivir todo mucho mejor, ¿no? Pleno empleo. Y bueno, yo cuando cualquier cosa que se ve como gasto, cuando es un tema de soberanía del futuro de la Argentina, uno sueña con que este país va a tener una proyección. No sé si va a ser eterno como República Argentina, pero si se funde en otra cosa, sea para bien, que sea para mejor. Si hay integración continental, si hay integración mundial. O sea, yo no me niego de plano y de principio que haya un gobierno mundial, pero el gobierno mundial, nosotros los argentinos y los sudamericanos queremos tener voto, voz y voto, en cualquier cosa que se haga. Si nosotros no nos unimos para defender los mares australes con toda la riqueza que tienen, sin contar la Antártida, simplemente el agua está alrededor de la Antártida y en los mares australes. Eso es evidente que es un enorme potencial. Y además, insisto, dos cosas. El paso interoceánico, que es el único que va a quedar para los grandes buques, si no se hace otro canal sustituto de Panamá, y la importancia bélica que tiene eso, porque no fue que Inglaterra y la OTAN se aferran a eso, es muy importante para ellos. Y el tema de la sobrevivencia, insisto, es posible que la Antártida sea uno de los reservorios, es un reservorio prácticamente virgen, no, virgen del todo. Y en ese sentido, está lleno de especies de todo tipo que deberíamos preservar antes de seguir con la aniquilación de toda especie viva que estamos practicando, que todos vimos ahora con la pandemia cómo la naturaleza puede resurgir en gran medida cuando nosotros dejamos de atacarla, ¿no? Entonces, yo sueño con el futuro de la Argentina, no sé cuál es ese futuro, no soy un profeta que la vea toda clara, pero quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un país mejor del que vivimos nosotros. Desde que yo nací hasta ahora, lo único que hemos hecho es retroceder, a pensar no en términos tecnológicos, sino la Argentina que había en 53 y la que hay ahora. Los derechos que tenía el Estado para beneficiar a la gente. ¿Quién iba a pagar como ahora que estamos pagando prepaga, que nos cobran un fangote de guita y no nos dan ningún servicio aprovechando la pandemia? Es la mayor estafa del mundo. Cuando yo era chico había asistencia pública y nadie pagaba ningún servicio por afuera porque la salud estaba garantizada en los hospitales públicos para todo el mundo. Es otro mundo que hemos retrocedido. Yo quiero parar ese retroceso. Ahora me están diciendo por acá que se volvieron para atrás con la expropiación de Vicentín. No lo puedo creer. La verdad, la puta que los parió. No sé, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Yo, ¿puede ser? Luis Cantero. Bueno, primero antes de la pregunta, un pequeño esbozo de opinión con respecto a lo que decía sobre el tema del gasto. Es que en la Argentina, en los últimos 40 años, el problema no ha sido el exceso de gasto público, que está en la media de los países capitalistas, está por debajo de algunos países como Francia, que es el 55% aproximadamente. El problema es la falta de inversión del sector privado capitalista. Este pequeño problema que tenemos de la fuga de capitales asociado al endeudamiento. En ese sentido, quería preguntarle a Juan, ¿cómo ve la posibilidad, en definitiva, de que la Argentina, en este contexto, pueda convertirse en un factor de poder, no ya digamos a nivel mundial, sino a nivel regional? O sea, ¿qué cambios deberían haber en su estructura económica y, por supuesto, en su sistema político para lograr, en definitiva, transformarse en un factor de poder y obturar también algunos de los planes que tienen las potencias con respecto a la explotación de la Antártida? Y estamos muy lejos de todo, porque tenemos un gran problema. El primero que tenemos así inmediato es el sistema judicial. Stornelli sigue siendo fiscal. Y algunos de otros fiscales que son igual de malos que él y otros jueces que son igual de malos que él siguen en funciones como si no hubiera pasado nada. Y son
no sé, yo soy viejo, ustedes veían Titanes en el Ring, los viejos, es como Hans Sí, Águila, claro. Sí. el árbitro es como Hans Águila de Titanes en el Ring, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, hay una batalla cultural que la perdimos. Hay demasiados boludos, hay demasiados tipos que son antipatria, que son, si quieren, o sea, que detestan a la Argentina, que dicen este país de mierda, que pegarse rápidamente, venderse al mejor postor y que están a favor de un país en el cual caben menos de la mitad de los argentinos, con lo cual el resto de la población es excedente y no se hacen cargo de las cosas que hacen. Esto está presente hasta en discusiones tan boludas del patotero de Bernie con la pobre piba esta Irina Hauser, que es una progre, que es una discusión absurda la que hubo ayer, no sé si la vieron, porque la verdad es que el Estado no cumple con sus funciones, larga a los presos a la calle, y los presos, hoy largar a un preso a la calle, si vos no haces ninguna otra cosa, no los asistís, es obvio, porque ¿qué van a hacer los presos? Si los largan sin un puto mango. Yo cuando era chico estaba el gorila de Iñaki Aspiazu, que tenía un patronato liberado, y velaba que le dieran unos mangos y después le pusieron un asistente social para que consiguiera trabajo y que al empleador le bajaron los impuestos, no sé, una serie de políticas públicas, pero si vos largás a los presos y no le das nada, está bien, los salvás de contraer el coronavirus, pero los tipos están obligados a robar. Entonces hay una falsa dicotomía entre progres, nacionalistas, y estamos siempre enzarzados, y acá viene el otro tema. El gran tema son los medios. Los medios nos hacen discutir todo el día de cosas que son secundarias. Nunca podemos discutir un tema de los principales seriamente. Siempre estamos hablando como si estuviéramos en intratables. Es una cosa infernal. Entonces, finalmente uno se emboludece porque está todo el tiempo, es como si fuera un hincha del fútbol, ¿viste? Como si uno se pusiera en una tribuna a discutir todo el tiempo si es mejor Boca que River, lo cual es una pelotudez total, porque puede ser mejor River en una época sobre Boca y otra será Boca sobre River, y además yo no soy ni de Boca ni de River. Entonces, son discusiones que uno lo vuelve loco, porque carecen de sustancia, apelan a las emociones más básicas. Nosotros tenemos que tener un proyecto nacional, tenemos que tener un proyecto de país y tenemos que tener un proyecto de integración continental. Porque agarrémonos ahora con el quilombo que tenemos con Brasil. No es que solamente estamos haciendo las cosas mal con la pandemia acá, es que lo de Brasil es una bomba de tiempo. Porque ¿cuánto tiempo podés tener la frontera seca cerrada? No la tenemos cerrada. No hay manera de tener la frontera cerrada todo el tiempo. Y entonces tenemos que discutir los temas importantes. Los temas importantes son qué va a ser de nuestro país, de nuestra sociedad, de la sociedad argentina dentro de 1, 2 siglos. Y son cosas que nosotros no vamos a ver. Pero la política no es todo hoy, como decíamos de los empresarios argentinos, que la quieren llevar. Los oligarcas argentinos que tienen campo, los canallas, reproducen la plata la reproducen en 8 años. En 8 años duplica. Ustedes pueden entender esto. No es un tema importante de discutir, a pesar de que lo haya dicho Juan Grabois en algún momento, y todos le saltamos a la yugular porque no era el momento. No hay que discutir en la Argentina la tenencia de la tierra, sobre todo en la pampa húmeda, en el núcleo. Es posible que este país se desarrolle con la tenencia de la tierra que existe. No es posible. Todos lo sabemos y todos nos hacemos los boludos. Yo no estoy acá, no sé quién es el trosco de mis interlocutores, acá el izquierdista, pero la verdad es que hay cosas que son elementales. No hace falta ser un ultraizquierdista para ver esto, que el tema de la tierra es un tema esencial en la Argentina. Entonces, el tema de la tierra también es el tema del mar, también es el tema de los océanos y también es el tema del destino que tenga la Antártida. Está bien, la Antártida no es Argentina, pero nosotros tenemos derechos sobre la Antártida, tenemos derechos muy fundados para estallar en la conversación. A nosotros no nos bien puede venir a patotear Inglaterra, ni Estados Unidos, ni ninguna otra potencia, porque nosotros tenemos derecho para participar en esa discusión. Y no podemos rehuirlos. Quien los rehuye y entrega, como Macri, que decía que las Malvinas son un gasto inútil, son gente que está trabajando en contra de la nación, en contra del pueblo y en contra del porvenir de los argentinos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo
quiero decir algo sobre el tema que planteó ahora finalmente Luis Cantero y lo que le contesta Juan Salinas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos un problema que es uno de los tantos problemas que tenemos, que es toda la zona sur de la Argentina. Lo que dijo al principio Juan sobre que los organismos que se preocupan sobre el tema antártico y el tema del sur argentino están en la ciudad de Buenos Aires y ninguno está en las provincias del sur o en Tierra del Fuego donde tendrían que estar. Por ejemplo, la secretaría que para mí maneja muy bien Daniel Filmus tendría que tener sede en Tierra del Fuego. El tema de la Antártida, no sé cuántos minerales hay, no sé cuántos, pero sé que hay algo que dentro de muy poco tiempo, algunos creíamos que iba a ser dentro de 20 años, pero va a ser antes, la discusión del agua dulce, de reserva de agua dulce. Entonces, eso está. Y el otro tema que no quiero soslayar, aunque no haya sido el tema que nos convoca hoy, es el tema de la tenencia de la tierra en la Argentina. Porque la tenencia de la tierra en la Argentina es el principio de todas las injusticias que sufre este país. Y yo como radical irigoyenista recuerdo que para Irigoyen era muy importante la discusión de la tierra. Lo que pasa es que cuando iba a lograr mayoría en el Senado, iba a tener mayoría en los dos. Porque hay que recordar que Irigoyen asume con minoría en las dos cámaras, va logrando mayoría en la Cámara de Diputados y en el 30, un día antes de las elecciones, se da el golpe de Estado. Esas elecciones le iba a dar la mayoría también en el Senado. Cuando él manda el 7 de diciembre del 1929 un mensaje al Senado pidiendo que aprueben la media sanción de la nacionalización del petróleo, entre los argumentos que utiliza es que el petróleo tiene que ser nacional para no profundizar las injusticias, como lo hace la tenencia de la tierra. Tenemos que evitar que pase con el petróleo lo que estaba sucediendo con la tierra. Por eso creo que es importante ese tema, y es importante el tema de que la Argentina tiene una de las riquezas vitícolas más grandes del mundo y no la aprovechamos. Si uno ve en el mapa de Google hoy, va a ver que a las 200 millas, justo a las 200 millas, debe haber por lo menos entre 150 y 200 barcos pesqueros que especialmente buscan el calamar, por la cantidad que hay. Y hay un barco gigantesco chino que le provee petróleo a esas barcazas o a esos barcos pesqueros. La Argentina tiene que recuperar su riqueza vitícola, la Argentina tiene que hacer la pesca acompañante, y les explico muy rápidamente qué es la pesca acompañante. En Santa Cruz, la pesca de lo que es el langostino es muy importante. Hay mucha cantidad de langostino y lanzan las redes, que son muy chicas el entramado, y entonces cuando levantan las redes, por cada tonelada de langostinos se levantan 7 toneladas de merluza, porque la merluza es el depredador. Lo que hacen esas 7 toneladas es tirarla de nuevo al mar. Obviamente la merluza muere, hace fondo de mar, contamina el mar. Quería dar una información. El pasado día, que es 30 buques chinos que estuvieron depredando el mar argentino, pasaron para el Pacífico para irse a su casa, a China, y no fueron detectados por ninguna fuerza argentina. Los detectó la Armada chilena, la aviación de la Armada chilena, que no filmó
y lo fotografió y lo siguió hasta que entraron en el Pacífico. O sea, por los chilenos nos enteramos que los chinos, que habían depredado el mar argentino, se iban. No hay ningún control argentino sobre el Atlántico Sur, sobre Magallanes y sobre el Beagle, sobre la entrada del Beagle. Muy interesante, muy interesante. Voy a reflexionar sobre estos temas. Permítanme hacer un cierre, o sea, dar un último tema, si quieren lo editan. No sería la primera vez. Porque el último punto que yo quería mencionar es que hay un efecto colateral en todas estas cuestiones, tan dañino como las que he mencionado, que es incentivar el chauvinismo, ¿no? Porque me lo hizo recordar acá Cantero cuando habló de Filmus, por ejemplo, usted sabe que Filmus anduvo presentando un libro sobre la Antártida, y ahí van todos, va Agustín Rossi, el secretario de Defensa, y van la diputada Bertone, por ejemplo, y también se sacan leyes como la ley provincial 14222, una ley de Scioli, otro populista, que establece la difusión en los distintos establecimientos educacionales y o culturales de la provincia de Buenos Aires de los derechos de soberanía sobre el sector antártico argentino. O sea, populismo, chauvinismo, le llenamos con eso la cabeza a los niños, ¿no? Y bueno, así estamos, ¿no? ¿Y esto en qué termina? Permítame, Cantero, hacerle una chicana, una ironía. Usted habló muy bien de Filmus, que como le dije, anda fomentando este chauvinismo, presentando libros como esto que lo hizo con la Universidad de Tierra del Fuego y qué sé yo. Mire, yo entiendo que hay que darle trabajo al señor Filmus, pero con categoría de secretario de Estado, denle un plan, no sé, porque la verdad que como choriplanero me parece un poco costoso darle una secretaría, por favor. Bueno, en fin, le dejo esto como último tema, o si quieren alguna otra reflexión sobre ya lo que hemos hablado. Pero bueno, como último tema, esta cuestión del chauvinismo que ustedes fomentan a troche y moche. A ver qué me dicen. Torquemada dice que nosotros estamos equivocados porque pensamos que la vida de las naciones es más importante que la de las personas, que la vida humana. Y lo que pasa es que San Martín, Belgrano, Moreno, Monteagudo, nuestros próceres pensaron que la patria era más importante que la vida de ellos. Entonces, bueno, eso nos pone en lugares distintos. Yo pienso que a veces hay que hacer un sacrificio para las generaciones venideras. No, pensándolo, ¿no? Pensándolo, que no a tontas y a locas. Pero me parece que sí, que está bien pensar en las generaciones venideras y en el futuro de la patria. Bueno, le damos las gracias a Luis Salinas por haber participado de este debate tan interesante sobre el tema antártico. La Antártida, que es una tierra en disputa, una tierra que se prevé que pueda haber minerales, vida silvestre, pero sobre todo agua potable, agua dulce, y es un debate que ya se está dando en el mundo. El paso del sur, como decía muy bien él, que los barcos de gran porte que ya no pueden pasar ni por Panamá, ni todavía el inicio del supuesto canal de Nicaragua hecho por los chinos, hace que la zona se haya dado mayor importancia económica. Y teniendo en cuenta que en Malvinas se encuentra una de las bases más importantes de la OTAN, la Argentina tiene que ponerse a trabajar fuertemente para que recuperemos nuestra soberanía, no solamente en las Islas Malvinas, sino en toda la zona sur. Por eso la importancia que tendría que la secretaría que conduce Daniel Filmus se instale en Tierra del Fuego. Es una discusión que no va exenta en la discusión de la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra en la Argentina es
la cuna de la injusticia social de nuestro país, pero hoy más que nunca la tenencia de la tierra en la Patagonia es una discusión que no podemos soslayar bajo ningún punto de vista, porque hay intereses ajenos a los intereses de nuestra nación. Debemos debatir estos problemas profundos porque son los problemas que nos están dejando nuestro presente con muchos problemas, no solamente desde el punto de vista social y económico, sino desde el punto de vista de soberanía. Tenemos una gran riqueza hitícola que no la explotamos. Y además tenemos que asegurar el futuro de las generaciones argentinas, y ese futuro en gran parte se encuentra en el sur de nuestro país. Gracias por haber participado a todos una vez más en este humilde programa que se llama Debate a Fondo.